Hola chicos, buenas tardes. Pues bueno, nuevamente aquí nos encontramos con nuestra clase de seminario de investigación. Hoy, sábado 9 de mayo, vamos a comenzar con la primera parte de lo que son las reglas para la redacción y la presentación del trabajo de tesis o de trabajo de investigación, también conocido como trabajo recepcional para podernos titular por medio de este trabajo. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que es las reglas para redacción y presentación del trabajo de tesis o trabajo recepcional. Vamos a hablar de las características de la tesis. Bueno, primer punto, debe tener información suficiente y actualizada sobre el tema a desarrollar. Sí, bueno, esto es algo que no se nos tiene que olvidar, tiene que ser muy funcional, puesto como todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo de nuestro curso, pues bueno, necesitamos tener una información perfectamente bien actualizada con base en nuestras fuentes documentales o de campo. Se redacta en forma ordenada de acuerdo con el objetivo de la investigación, de lo general o particular o viceversa. Hay que tener en cuenta que nosotros al inicio de nuestro trabajo de investigación desarrollamos unos objetivos. A lo largo de nuestro trabajo de investigación, debemos de estar recordando nuestros objetivos constantemente para que en el momento de que empecemos a investigar o aterrizar toda la parte que hemos estado condensando, pues no se nos olviden estos objetivos y tengamos siempre la coherencia a favor del logro de estos objetivos dentro del trabajo de tesis. Se omiten posturas analíticas en primera persona, es decir, nunca se redacta con un yo pienso, yo creo, nosotros esperamos, nosotros creemos, nosotros suponemos, jamás. Se redacta en tercera persona, como por ejemplo, hay quienes comienzan o recomiendan comenzar con el presente trabajo de investigación o en el presente trabajo de investigación se trata de proponer o etcétera, ¿no? También pues, se puede decir como se propone en la actualidad la violencia intrafamiliar causa estragos muy importantes en el desarrollo de las personas a nivel emocional, académico, psicológico, etcétera, ¿no? Entonces estás hablando todo el tiempo en tercera persona. Esto lo hace un poco más formal y también, pues bueno, de calidad en cuanto a la redacción del mismo. El estilo de redacción es formal y conciso, que tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento. No se deben abordar temas sin trascendencia. Si recordamos al inicio de nuestras clases, era lo que precisamente estábamos hablando constantemente, de que nuestro tema lo tenemos que hacer interesante. Dentro de la comunicación siempre he dicho que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Es donde cae lo interesante de las cosas. Hay veces que podemos decir lo mismo, pero en el momento en que lo decimos con otras palabras, lo hacemos más interesante. La bibliografía utilizada debe basarse en textos originales. Esto también es muy importante, no en plagios, no en copias de otros. ¿Cómo me doy cuenta que es un texto original? Pues en la raíz de la información. Una cosa muy importante es que todas las referencias bibliográficas siempre se recomiendan utilizarlas de 5 años atrás. Es decir, si yo estoy comenzando la investigación en el 2020, pues entonces pues todas mis fuentes documentales deben de ser después del 2015 a la fecha. Si yo de pronto utilizo una información del 2003, 2001, 2000 o 1985, esto no quiere decir que no sea válida, sino que simplemente pues es una información que no es actualizada y que posiblemente en esos 10 o 15 o 7 años de diferencia, pues probablemente ya se actualizó esa información y ya no va a ser de mucha utilidad para mi trabajo actual. Entonces, dentro de nuestra bibliografía debemos saber utilizarla de acuerdo también por ponerle así, de acuerdo a una fecha de vencimiento en cuanto a la investigación. La redacción de la tesis debe ser clara y creativa, no debe contener un número excesivo de ideas para que el lector no se confunda y de esta manera la defensa de la réplica de la tesis no resulte complicada. Yo siempre hago la analogía de la tesis
Perdón, yo siempre hago la analogía de la tesis con un libro. Cuando nosotros, o que han de ustedes se ha tomado un libro y de pronto pues se lo quiere devorar, ¿no? O sea, estoy leyendo mi libro y no puedo parar de leer porque me parece interesante, atractivo y no puedo dejar de leerlo, me lo quiero devorar porque la historia, la manera en cómo lo están contando, lo está haciendo interesante y esto me impide cortar de atajo la lectura. Esta es la idea de hacer una tesis, un trabajo de investigación, que de pronto cuando yo lo esté redactando, pues las personas se inquieten o quieran saber más de ese tema de investigación. La tesis puede realizarse de forma individual o colectiva, como máximo 3 personas. Esto es una regla universal, es decir, la mayor parte de las escuelas lo tiene. También va a depender mucho de la parte de protocolo dentro de la escuela, que eso no los da precisamente dirección, en donde puedo elegir titularme con un tema de investigación en donde vamos a contribuir 2 o 3 personas. Sin embargo, esto puede ser un poco complejo la investigación. ¿Por qué razón? Pues bueno, como lo llegamos a ver a lo largo del cuatrimestre, pues pueden resultar ciertas ideas que no todos compartimos la idea y al momento de aterrizar la redacción podemos discernir unos con otros. Entonces, o uno con otro, perdón. Entonces esto lo hace complejo en su elaboración. Entonces debemos de tener pues mucho cuidado con las personas con las cuales hemos decidido precisamente pues realizar nuestro trabajo de tesis o nuestro trabajo de investigación. Para las tesis mosaico, la extensiva mínima será de 100 cuartillas. Para la tesina, por servicio social o experiencia profesional, será de 80 cuartillas. Y para la tesis doctoral, será de 150 cuartillas, contadas a partir del primer capítulo y hasta la última hoja del último capítulo. Es decir, que aquí no cuenta la parte del índice, ni los agradecimientos, ni la introducción, ni tampoco las referencias bibliográficas, ni tampoco las conclusiones. ¿De acuerdo? Es puro marco teórico lo que debe de comprender nuestra cantidad de hojas dentro de un trabajo de tesis. Se deben utilizar sangría en cada párrafo y en cada nota de pie de página. A partir de que en este momento empecemos en nuestra clase a hablar sobre el formato de tesis, es importante que ustedes tengan claro que va a depender mucho de la parte de la escuela. Cada escuela se maneja de manera diferente. El trabajo que yo les estoy presentando, la exposición que les estoy presentando en este momento, es donde se utiliza de manera muy generalizada. Esto es un estándar en la mayoría de las escuelas. Sin embargo, hay escuelas que te piden el formato Chicago, como por ejemplo en la UNAM, en Relaciones Internacionales, te piden un formato Chicago. En pedagogía y psicología, por lo regular en el Instituto Americano o en otras instituciones te piden el formato APA, así que les sugiero por favor que de pronto pues se metan a estudiar un poquito lo que es el formato APA, que lo que yo les estoy presentando en este momento es una combinación entre el formato APA y formato libre. Es decir, hay instituciones educativas que tienen formato libre del trabajo de tesis, siempre y cuando pues no interceda en el fondo de la tesis, así como en algunos elementos en cuanto a su estructura que son importantes, como por ejemplo las referencias bibliográficas y las citas textuales. Entonces, continuemos. En este caso, pues bueno, se debe de utilizar sangría en cada párrafo y en cada nota de pie de página. El tamaño de la hoja siempre debe de ser tamaño carta, aunque de pronto en este punto me han llegado a preguntar en clases presenciales, que qué pasa cuando las tesis están chiquitas, ¿no? A lo que les llaman tesinas, que realmente el formato es de una tesina. Aquí no tiene nada que ver si es tamaño carta, media carta, no. De todas se hacen en tamaño carta y en el momento en que si es tesina
que por lo regular es la media carta, cuando se manda la impresión, pues ya se solicita de que se haga la impresión a media carta y porque va a ser una tesina, pero la elaboración siempre es en tamaño carta. Cada cuartilla deberá contener como mínimo 25 renglones y un máximo de 27 renglones. Esto quiere decir que más o menos es el espacio de 1.5. Para precisamente alcanzar a juntar los 25-27 renglones. No se hace en formato sencillo ni tampoco a doble espacio. Si nos vamos a la página de Word, ahí en la página de Word, en donde está la parte del párrafo, ahí me da el interlineado, que es en 1.5. Para la tesis mosaico deberá contener como mínimo 3 capítulos y como máximo 5. Para la tesis doctoral deberá contener un mínimo de 4 capítulos y un máximo de 6 capítulos. Recordemos que siempre el último capítulo de nuestra tesis tiene que ver con lo que es la hipótesis. Y que aquí yo voy a demostrar en este último capítulo mi hipótesis. La redacción debe ser a doble espacio, que era lo que les decía hace un momento. Que en ocasiones, pues bueno, según algunos formatos es a doble espacio, pero en otros es en un interlineado de 1.5. El tipo de letra es Times Roman, por lo regular número 12, pero también en otros contextos la solicitan en Arial o Courier. La letra Courier es la letra que antes se utilizaba en las máquinas de escribir. Los márgenes autorizados por lo regular son los siguientes, siempre y cuando no pidan formato APA. Me regreso a esta parte. Vamos a hablar de los márgenes autorizados que les traigo el día de hoy. Tiene que ser de 2.5 en los 4 extremos, superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho. Yo tengo que manejar el margen de mi hoja en Word a 2.5. Sin embargo, hay veces que nos piden el formato APA 2019 y nos pide un formato bandera. Si nosotros nos vamos a la parte de nuestro párrafo en donde están las líneas que están recargadas hacia el lado izquierdo, a eso se refiere con formato bandera. Es decir, que todo nuestro texto tiene que ir pegado del lado izquierdo, según el formato APA. En lo personal, esto es mi punto de vista muy personal, no me gusta. A mí me gusta el texto justificado con el 2.5 de margen en la hoja. Otra regla es que la tesis debe comprender los siguientes apartados. Primero la portada. En la portada pues siempre debemos de tener lo que es el logotipo de la escuela, lo que es el nombre completo de la institución. En ocasiones también viene lo que es el eslogan, el nombre del alumno y bueno y demás, ¿no? Que vamos a desarrollar en un momento. Bien, posteriormente vienen los agradecimientos, luego el índice, luego la introducción, luego el cuerpo capitular, luego viene la propuesta, luego las conclusiones, luego los apéndices o anexos, luego el glosario y por último la bibliografía. Vamos a empezar, por favor, con lo que es la portada. Bien. La portada se utiliza para anotar datos relevantes del postulante sobre el trabajo recepcional y debe contener el nombre de la universidad, como les mencionaba, el eslogan, el título de la tesis, el nombre del alumno, el nombre de la licenciatura, lugar y fecha de emisión, nombre del asesor y revisor de la tesis. Como podrán ver en el ejemplo, pues bueno, cada escuela tiene pues su estructura. Aquí es muy importante de que no nos pongamos un título todavía, es decir, cuando estamos hablando de tesis mosaico, ¿no? Es decir, no tiene que llevar licenciada Mariana Carrillo López, no, sino lo que estoy buscando es el título de licenciada, entonces tengo que ponerlo tal cual como es mi nombre. Agradecimientos.
Los agradecimientos, parte de los requisitos son los siguientes. Su uso es opcional, se sugiere un máximo de 2 hojas, se puede utilizar diferente tipografía, debe apegarse a los márgenes establecidos. Ajá. Aquí en los agradecimientos, pues bueno, también como aquí lo dice, pues bueno, son opcionales, solamente a las personas que realmente pues quieran, necesiten o que consideren importante agradecerle a Dios, a la comunidad, a las personas que contribuyeron a mi investigación, a mi objeto de estudio, a mi asesor, a mi revisor, a mi novia, a mis hijos, al perro, al perico, etcétera. Pues bueno, lo podemos poner en ese máximo de 2 hojas. El estilo es totalmente diferente a todo lo demás y es pues personal, es propio, es creativo por parte del investigador. Aquí sí pueden utilizar cualquier tipo de letra, cualquier tipo de formato, los pueden poner arriba, abajo, izquierda, derecha, en centro, etcétera, ¿no? Va a depender de la creatividad del investigador. Es importante que también lo único que se respete pues sean los márgenes establecidos, ¿no? Según el formato de pila que se vaya a utilizar, según la institución educativa. En nuestro caso, dentro del Instituto Americano, pues repito, se utiliza el formato APA 2019. Tenemos también el índice. El índice es la organización de temas y subtemas en forma jerárquica y dependiente. Sus requisitos son los siguientes. Se estructura y se presenta tomando en cuenta los capítulos, subcapítulos e incisos en que se dividirá el trabajo. En el índice general solo se consigna hasta el inciso. Vamos a ver cómo se realiza el índice y pongamos mucha atención porque aquí vamos a dejar nuestra antepenúltima tarea. Tenemos que se puede utilizar el sistema de categorización que el alumno puede elegir, que la escuela nos sugiera y que incluso nuestro asesor de tesis también le pueda llamar pues más la atención o ahora sí que nos sugiera también, ¿no? Hay dos sistemas, lo que es el sistema decimal y el sistema convencional. El sistema decimal, aquí voy a utilizar capítulo y siempre se va a utilizar con número arábigo, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tengo el subcapítulo, voy a utilizar número arábigo también y poniendo siempre un punto. 1.1, 1.2 o 1.3. ¿Qué quiere decir esto? Mi subcapítulo pertenece a un capítulo. Si nosotros de pronto tomamos una tesis, si tienen por ahí en casita, o si la pueden por favor buscar a través de Google, de San Google, nos vamos a dar cuenta de que todas nos vamos a la parte del índice y nos vamos a dar cuenta de que un tema depende de otro. Es como si fuera un hijito. Por ejemplo, subcapítulo, en este caso, pues que si yo lo quiero poner en mi índice, voy a poner 1.1. Esto quiere decir que mi subcapítulo 1 pertenece al capítulo 1. Si yo llego al capítulo 2, entonces mi capítulo pues se va a llamar capítulo 2. Las consecuencias del alcoholismo en el adolescente, ¿no? Así se llama mi capítulo 2. Entonces, pero tengo un temita dentro de mi capítulo 2 y que es coherente a las consecuencias, como por ejemplo la ceguera. Entonces, mi subcapítulo es 2.1. Es decir, mi primer subcapítulo de mi capítulo 2. Espero estar siendo clara con esto. Después tengo el inciso, es decir, voy a utilizar un hijito del subcapítulo. Por ejemplo, estoy hablando del capítulo 2, que son las consecuencias del alcoholismo, mi subtema o mi subcapítulo que es la ceguera, y mi inciso, ¿no?, que está dentro de la ceguera. Se me ocurre que no existe, esto es una falacia, pero se me ocurre el cáncer de ojo, que tiene que ver con la ceguera y que tiene que ver con las consecuencias del alcoholismo en el adolescente. Entonces, mi inciso
es el cáncer de ojo, porque está dentro de la ceguera. Entonces, como es un hijito del subcapítulo y es un nietecito del capítulo, entonces se coloca 2.1.1, que es el hijito de mi primer subcapítulo de mi segundo capítulo. Subinciso, se utiliza 1.1.1.1, ¿no? Es decir, que es el bisnieto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando estoy poniendo un párrafo dentro de un subinciso, lo voy a poner en asterisco, y cuando se trata de una capita, es decir, que algo un párrafo que sobresalga del mismo, se le llama capita, y lo voy a poner con se me olvidó el nombre ahorita, con el guión corto. Entonces, estos dos últimos, lo que es el párrafo y el acápite, casi no se utilizan. Sin embargo, sí considero importante de que ustedes sepan, pues bueno, ya de qué se trata, ¿no? Entonces nos vamos al sistema convencional. El sistema convencional es cuando se utilizan números romanos. Este es muy complicado, es el más complicado de utilizar. En pocas instituciones lo ocupan. Yo nada más lo he visto en la UNAM. Y pues bueno, la verdad es que de pronto puede resultar el más complejo. Sin embargo, como conocimiento general de la materia, sí es importante que lo sepan. El capítulo se va a utilizar en número romano. El subcapítulo se va a utilizar en letra mayúscula. Si lo vemos, pues aquí no lleva una relación arábiga, ¿no? Porque pues estamos en convencional. Lo que es el número del capítulo con la letra del subcapítulo. Entonces los subcapítulos todos son en letras mayúsculas y el capítulo siempre va a ser con número romano. El inciso va a ser con número arábigo. Es decir, 1, 2, 3. Entonces, si yo tengo que mi capítulo se llama consecuencias del alcoholismo en los adolescentes, pues le voy a poner con número romano, que es mi capítulo 2. El subcapítulo lo voy a poner con letra mayor, con mayúscula, que va a ser la A, y le voy a poner A punto, consecuencias, no, ¿cómo les he dicho? La ceguera, ¿no? Le voy a poner A, la ceguera. Y el inciso, que sería un número arábigo, que es el 1, cáncer de ojo. Entonces, tan solo con eso, pues para que más o menos se den una idea, que puede ser de pronto medio complicado, lograr poner, pues el sistema convencional dentro de la tesis, y que además debe de coincidir con el cuerpo capitular, es decir, con el marco teórico. El subinciso se coloca con letra minúscula. El párrafo se puede utilizar número arábigo con inciso. Y el acápite se utiliza con letra mayúscula con inciso. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar dentro del sistema convencional y dentro del sistema decimal. La siguiente tareita para el próximo 16 de mayo, pues bueno, van a realizar un borrador de índice. Utilizando este tipo de sistemas, si es que voy a alcanzar a llegar al subíndice, inciso o al párrafo. De hecho, dentro del índice nada más se coloca el capítulo, el subcapítulo y hasta inciso. Entonces, voy a realizar un índice tentativo de cuáles son los temas que debería de contener mi trabajo de investigación. Recordemos que nos vamos a basar en lo que es nuestra clase teórica, ¿verdad? Si me está diciendo que mi tesis mosaico y estoy estudiando la licenciatura comprende por a lo mucho 4 capítulos, entonces mi índice tentativo debe de contener los 4 capítulos. A continuación les presento un formato de índice, ¿no? De cómo quedaría. Nosotros no le vamos a poner las páginas porque pues realmente no sabemos cuántas páginas van a ser. Además les estoy pidiendo únicamente un boceto de índice. No vamos a lograr
hacer la investigación, toda parte del marco teórico. Lo único que les pido es precisamente un boceto de índice para que ustedes más o menos pues se den una idea de cómo pudieran empezar a realizar su, pues sí, a ordenar, mejor dicho, el contenido de su trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues hasta aquí sería todo, muchachos. Pues muchas gracias, muchachos, perdón, por su atención. Les dejo como siempre, pues bueno, las referencias bibliográficas, su tarea muy sencilla para el próximo sábado y pues bueno, que tengan un excelente fin de semana y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Si requieren nuevamente una cita por Zoom o por Meet, a modo de votación, me lo hacen saber a través del WhatsApp y empezamos a agendar una cita para podernos ver a través de una línea más directa, como lo que es el Zoom, perdón, o el Meet. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente fin de semana nuevamente y pues bueno, un placer coincidir nuevamente. Hasta pronto.